Seguimos en actualidad preventiva, no sin antes recordar que se suscriban al canal y que le den a la campanita para que le lleguen las actualizaciones de nuestro programa cada vez que lo subimos. Roberto, estábamos conversando sobre la posibilidad de la inclusión de partidos políticos como sujetos obligados, y una de las justificaciones que se utilizan para hacerlo, para incluirlo, para sugerir su inclusión, es que ya en otros países existe el precedente de que los partidos son sujetos obligados. Entiendo que esto parte de que, basado en las mismas recomendaciones internacionales del Gafi, que señalan que las ONG deben ser consideradas o deben analizarse el riesgo que conllevan las ONG para lo que es un país y ser consideradas en caso de determinarse un alto riesgo, ser considerada figura de alto riesgo. Es por esto, y los partidos ser ACFL o ONG es que han sido incluidas en esos países como sujetos obligados. Sí, definitivamente habría que ver también las leyes de cada uno de esos países, de cómo regula a los partidos políticos, y quizá podría ser en el contexto de ese país una buena herramienta. Pero en República Dominicana creo que para lo que se quiere controlar y mitigar, creo que la ley de partidos funge muy bien con la función. Y como dices, en otros países las ONG son sujetos obligados. En República Dominicana ha sido una figura que yo recuerdo en las discusiones del borrador de la ley, se estuvo hablando sobre esa posibilidad. Me recuerdo que teníamos reuniones recurrentes, permanentes allá en la UAF, y uno de los temas que se estaba tratando, estando tú allá también, era sobre esa posibilidad, y se realizaron entrenamientos, etcétera, pero al final se quedaron simplemente como una figura tipificada como de alto riesgo, ¿verdad? Precisamente por todo esto que estamos mencionando, no solamente por aportaciones producto de la corrupción, sino también del narcotráfico. O sea, ya sabemos casos inclusive de iglesias que han sido utilizadas para el blanqueo de capital. Entonces, eso sustenta muy bien el hecho de que sean de alto riesgo, pero no necesariamente de convertirlo en un sujeto obligado, en cuyo caso tendríamos que explorar ciertas cosas de lo que tenemos actualmente en la pieza legislativa, en la 155, a ver cómo va a funcionar en una ley como la que tenemos para los temas de sujeto obligado. Lo que sí hay es, dentro de todo lo que está para los sujetos obligados, hay algo que a mí realmente me gusta bastante y que ha sido creado, pero para otros fines, que es el tema de la figura del oficial de cumplimiento. Me encanta. Nosotros tenemos un oficial de cumplimiento público, pero fue creado para los temas de compra y contrataciones. Lo que busca el oficial de cumplimiento es que se le dé aplicación, ¿verdad?, a las regulaciones y mitigar los riesgos en la parte de compra y contrataciones en las diferentes instituciones. Ahora, colocarlo para un partido político suena muy bien. Una figura independiente que habría que buscar, porque si es el propio partido que la contrata, entonces volvemos a la situación. Se le va a asignar la Junta Central, ¿verdad?, a través de una terna que se abra para que los oficiales de cumplimiento apliquen y de una manera independiente puedan ser oficiales de cumplimiento de los partidos. La independencia de reportar, ¿verdad?, una situación sospechosa, de que haya donaciones que no estén en la página web, de que haya una persona vinculada a una situación internacional que esté donando al partido. Eso a mí me suena interesante. Hay una discusión bastante amplia e interesante que ver. ¿Quién va a recibir ese reporte? Porque ahí entonces viene una situación política, ¿verdad?, entre partidos. El que está en el poder es fulano, y el oficial de cumplimiento que yo tengo me está reportando que quién yo dono. Entonces ahí hay un tema, ¿verdad?, donde la independencia definitivamente va a ser crítica, porque si no, eso no va a avanzar, porque al final se van a ver que puede ser una estrategia, inclusive política. Lastimosamente en este país no vemos las cosas desde un punto de vista técnico, sino desde el punto de vista político, y ahí entonces se nos va a caer una situación como una propuesta como lo de la figura del oficial de cumplimiento, aunque podría ser mejor práctica, una muy buena práctica, hay que analizarla con sus pinzas también, sí, porque hay que tú hablas, por ejemplo, toda la parte de lo de la debida diligencia sí podría ser perfectamente ejecutada por una decisión propia. Yo como entidad decido que yo voy a hacer A, B, C, D
para conocer a mi cliente y para mitigar mi riesgo reputacional, porque hay otros riesgos también que tenemos que ver que beneficia todo este tipo de cosas, que es el riesgo reputacional, no solamente el riesgo de lavado de activos o de algún incumplimiento de alguna ley, sino también el riesgo reputacional que yo como partido tenga, que dentro de mi donante tenga personas vinculadas a actividades ilícitas y yo como entidad quiera mitigar ese riesgo. Pero vendría el tema de la reportería. O sea, si yo no soy sujeto obligado, ¿hasta dónde yo estaría obligado a hacer reportería? Vendría el tema de saber a quién reporto. En principio debería tener el mismo criterio que tienen todos los sujetos obligados de que debería reportar a la UAF. Pero la UAF es una entidad pública, es una entidad técnica, pero también vinculada al poder político en un momento dado. Entonces vienen otros riesgos, otras situaciones que habría que analizar con detenimiento. Pero es bueno que profundicemos un poquito en el sujeto obligado y la obligación de los sujetos obligados y cómo con las mismas disposiciones que tenemos en la ley de partido, en la 33 de 18, ese proceso que conocemos como debida diligencia, que es básicamente lo que hace un sujeto obligado, debe ser cumplida por los partidos políticos. Definitivamente. Yo creo que si bien no está establecido y diseñado de la misma manera, en su fondo persigue lo mismo. Conocer la persona que está ingresando dinero a la institución para conocer su procedencia y mitigar riesgos. Riesgo en este caso reputacional, porque claro, no lo vamos a lavar, no hay forma de yo devolverte el dinero, entiendo que inclusive hay una prohibición. Un tema mayoritariamente reputacional y que pudiera ser, yo digo que casi todo reputacional y que pudiera llegar a lo penal, ¿no? Claro, en los sujetos obligados lo que ocurre es que hay otra obligación, no solamente lo vas a conocer, sino que si te entrega efectivo, tienes que reportarlo. Y si está vinculado o si se genera alguna situación, si está vinculado a un delito precedente o se genera alguna situación de sospecha, debes de reportarlo, que no es parte de lo que actualmente tenemos en la estructura, digamos, legislativa que tienen los partidos políticos. Y eso quizás sea lo que quisieran, ¿verdad? En este tipo de propuestas, ¿verdad? Lo que uno imagina que lo que quisieran que hagan los partidos políticos sería eso, porque ya el conocimiento de los donantes está, la transparencia está. Supuestamente está. Exacto, por lo menos está el requerimiento, digamos, que se aplique o no se aplique otra cosa. El tema de la transparencia inclusive la obliga. En el caso de la 155 hace todo lo contrario, te cierra, te dice no, la data debe ser protegida. Entonces, la reportería y el oficial de cumplimiento son los dos elementos que yo estudiaría como buena práctica para mejorar o digamos para atacar un riesgo que la sociedad ha identificado, y es que, uno, los partidos políticos están o pueden ser o han sido financiados por dinero de procedencia ilícita, lo cual hace que ocurran dos cosas. Número uno, que el poder de decisión del crimen organizado está en la política. Y número dos, que la posibilidad de yo entrar a una contienda política sea muy difícil. Porque como yo no estoy, como en el buen dominicano dicen, vaqueado, ¿verdad? O financiado, apalancado con esos capitales, a mí me va a ser imposible equiparar o hacer una publicidad o tener una presencia como lo podría poner eso. Entonces, eso inclusive atenta contra la misma democracia. Entonces, eso es muy válido, eso es sumamente válido. Y yo creo que es tan válido que vale la pena volver a poner sobre la mesa esta situación ahora en una coyuntura donde vienen una contienda política. Pero que el fin último que procura, eso que tú acabas de señalar, si se cumpliera con la legislación, se estuviese logrando. Porque incluso el aporte que tú puedes recibir de una persona no puede exceder del 1% del mayor monto que haya recibido un partido político por parte del aporte que hace el Estado. Pon tú que a un partido político se le aporta, al mayor partido político se le aporte, que ¿cuánto es un monto? Que $1.000 millones de pesos. Entonces, de donación de una sola persona, tú solamente vas a poder, o vinculada a esa misma persona, solamente vas a poder recibir un 1% de ese monto. Y tienes que registrar los gastos de eso. La ley te prohíbe incluso retornarle el dinero a esa persona que donó. Lo cual elimina el lavado. Lo cual elimina el retorno.
que el dinero que proviene es de una actividad ilícita. Bueno, pero tenemos las leyes penales para combatir esa actividad ilícita que produjo el origen del dinero. Correcto. Y algo que a mí me resulta irrisorio es que un partido político que vaya y coja y reciba donaciones de un aporte ilícito, va a reportarse el mismo a decir, yo recibí dinero ilícito. Por eso es que en la ley 3318 recayó ese análisis en el ente competente, en la autoridad competente que regula el partido, y que podría entonces, de ahí sí se podría generar algún tipo de reportería a la unidad de análisis financiero, para entonces ya hacer cualquier tipo de análisis que amerite, no por el aporte, sino por el delito que se está viendo, el riesgo que está viendo, y entonces ahí sí podría abrirse una investigación por el delito precedente, que es el hecho generador. Definitivamente, si el objetivo es que ayudar a la Junta Central Electoral en el seguimiento proactivo, ¿verdad?, y preventivo para los fines del cumplimiento de esa ley, creo que tendría que explorar una figura independiente como es el del oficial de cumplimiento, en cuyo caso va a tener que ser inclusive peor que lo que actualmente tenemos. O sea, lo digo peor porque va a ser mucho más estricto. Va a ser algo donde tú vas a tener a alguien y de alguna manera es un problema porque ya es alguien externo que tú no confías, prácticamente un policía interno, ¿verdad?, revisando el cumplimiento de las regulaciones. Lo cual realmente debe ser la figura del oficial de cumplimiento, cuando la institución, porque ahí vuelvo a la naturaleza del sujeto obligado, cuando la institución lo que tiene es una actitud de buena fe, yo no quiero incumplir, entonces el sujeto obligado tiene valor. Pero cuando tú tienes todo lo contrario, entonces deja de tener sentido, y ya lo que se debe de activar son las supervisiones que establecen las leyes y la activación de la vía penal. No, y que la misma ley... El tráfico de influencia es un delito precedente, y si eso es lo que se quiere también como mitigar, pues entonces persigue el tráfico de influencia. Y que ya la misma, también la ley de la Junta Central Electoral, la 1519, en su artículo 280, también señala que el hecho de recibir dinero de fondo ilícito puede ser objeto de ser investigado por ese hecho, no el partido, sino el donante, ser sometido y ser vinculado a un proceso de lavado de activos. Pero tú estás siendo vinculado al proceso de lavado de activos por el delito precedente que cometió esa persona, porque tú vas a Hacienda, posee, administra, entonces ahí podría haber una posibilidad pero no es necesario una modificación de la legislación, no es necesario incluirlo como sujeto obligado, pero es importante que en los minutos que nos queda de este segmento analicemos cómo sería el ciclo para que las personas vean cómo en realidad por lo menos una de las etapas del lavado de activos no se da en los aportes. Lo primero es la colocación. La colocación vendría siendo el aporte ilícito que hace el del dinero ilícito que hace la persona al partido. Correcto. ¿Cómo tú lo estratificas? No existe. Es que el dinero que entra se quede allí, es una donación, ya es un aporte que tú haces para que el partido realice sus funciones sociales, políticas, de promoción, etcétera. O sea, vámonos al extremo. Pon tú que la estratificación sea que el partido ganó y yo te voy a dar prebendas o te voy a nombrar en un cargo público. Sí, pero eso el dinero que yo te di, ¿cómo volvió a mí? No, volvió con un ilícito, y ese ilícito... Volvió con otro ilícito que sí, cuando yo lo cometa, porque el hecho de que me nombren o me den una contrata, si yo cumplí con todos los procesos o requisitos que manda la ley, todavía no he cometido el ilícito. Correcto. Cometo el ilícito si violamos los procedimientos, si hay una sobrevaluación, o sea, si hay algún hecho que tú puedas perseguir por cohecho, por soborno. O cualquiera de los otros tipos entonces, que te llevan ahí al está tema de corrupción. El delito precedente que tú cometes y que ese sí es sujeto al lavado de activos. Correcto. Pero el dinero el dinero que incluso que tú recibes por la contrata o por el nombramiento que te hicieron, no viene del partido, viene del Estado. Y ese dinero con que el Estado te paga es dinero lícito. Lo que lo convierte en ilícito es lo que tú hagas después. Correcto. Y nos faltaría la tercera etapa, también la justificación de integración. La integración, que me nombraron, que me dieron una obra. Pero es que el dinero de ese nombramiento va a venir a través de un libramiento que haga el Estado. Entonces hay rastro para tú poderlo justificar. O sea, tú no vas a poder usar el dinero sucio para decir que es el sueldo que te están pagando. No, y la pregunta interesante de responder ahí, Arnaldo, sería, ¿cómo yo, realizando una debida diligencia, teniendo un oficial de cumplimiento haciendo reporte,
mitigo eso que tú acabas de decir. Si lo van a hacer, lo van a hacer y punto. O sea, tú le puedes hacer debida diligencia y tú vas a cumplir simplemente con otros requisitos. Tú vas a cumplir con otros requisitos más. Vas a crear, como tú dices, un monstruo regulatorio, toda una serie de requisitos que al final no van a mitigar el riesgo. Porque ya eso de por sí ahora, sin incluirlo como sujeto obligado, no está permitido. O sea, y pasa. Y pasa. Roberto, tenemos que irnos nuevamente a una pausa, seguimos conversando.